Alejandro Rodas, exfuncionario de la Contraloría, dijo que el caso Petroecuador no sería el único en el que estaría involucrado Pablo Celi. No da más esta institución, que la quemaron, no los manifestantes, no las personas que ejercieron un derecho a la huelga, que es legítimo y legal. Esto fue fraguado por orden del Contralor General del Estado. Han pasado casi 8 meses del incendio del edificio de la Contraloría General del Estado en Ecuador durante el paro de octubre y la justicia todavía no determina quiénes son los responsables de este hecho. Durante la investigación se encontró una serie de elementos que no solo contradicen la tesis del gobierno, sino que demostrarían si habría tratado de un autoatentado. Desde la clandestinidad tenemos el testimonio de uno de los policías que estuvo presente y participó en el incendio de la Contraloría. El testigo, quien se encuentra fuera del Ecuador, ha pedido no mostrar su rostro por motivos de seguridad. Buenas tardes, pueblo ecuatoriano. Estoy aquí porque considero que es mi deber ciudadano y también por miedo que tengo de mi familia, de mis hijos, que nos vemos amenazados ahora debido a las declaraciones que están circulando hoy en los medios de comunicación al respecto de que se ha develado cómo se dio el atentado de la Contraloría. Ahora la gente sabe ya que las órdenes fueron directamente desde arriba, desde el Contralor. Yo en mi calidad de vinculado con la policía, con el servicio de inteligencia, pues puedo dar fe de cómo ocurrieron las cosas. Tuvimos las órdenes directas días antes, la gasolina estaba, todo el operativo estaba listo. Todas las personas que estuvieron ahí saben que era imposible violar el cerco de seguridad. Había policía y militares cuidando hasta que se dio la orden de que despejen y los civiles puedan ingresar de a poco a la parte inferior donde son los parqueaderos. Con eso nos dio luz verde para nosotros empezar el operativo. Consistió en empezar a regar combustible, sobre todo en las áreas donde se encontraban los documentos vinculados a glosas, sobre todo de Claro y otras empresas que nos dieron la indicación. Y bueno, cuando estuvo la luz verde, pues empezó el operativo y se permitió que nosotros hagamos todo que se cumpla el incendio, que se empiecen a quemar los documentos, los escritorios, las alfombras. Y cuando ya estaba consumado, pues se dio la orden de que se dejen entrar a ciudadanos, que pasen indígenas, los que estén más cercanos, como que les demos chance de que se abran el centro por las ventanas, por los lados, que todo el mundo vea cómo están ingresando y pues pueda documentar esto y nosotros poder salir. En la terraza estaban otros efectivos dándonos la cobertura, ya bien sabemos cómo hacer. Y bueno, esto lo digo porque creo que es necesario que el pueblo ecuatoriano sepa la verdad. Y por más que nada, como les decía, por el miedo de mi familia y de mis hijos que estamos amenazados ahora desde el exilio, hago esta confesión para que la justicia actúe como tiene que actuar. El proceso investigativo ha tenido una serie de tropiezos. Los 33 detenidos fueron liberados después de que no se encontraran elementos probatorios. Varias contradicciones en los procesos, al igual que una serie de videos en redes sociales, ponen a descubierto este incidente que para muchos fue un autoatentado. Nosotros estamos tranquilos acá. Nosotros estamos tranquilos acá, ellos mismos prenden. Es que eso no muestra la prensa corrupta. Eso no muestra. Muestra eso, ve. Eso muestra, ve que están quemando. Oye, allá. Oye, se quema allá, ve. Eso se quema, ve. Nosotros no somos. Allá, ve, se está quemando. Se está quemando y nosotros no somos. ¡No somos correístas! ¡Allá se está quemando, ve! ¡Ten ética, chucha! ¡Vamos, estudiantes! ¡Mira lo que queman allá! ¡Ten ética! ¡Yo también soy comunicador! ¡Ten ética! ¡No somos subversivos! ¿Por qué no enfocan eso? ¡No somos paganos! ¡Mira cómo quema la Contraloría! ¡Y ahí al pueblo le echa la culpa! ¡No somos paganos!
tiene que pasar en la tele. ¿Te imaginas poder destruir un edificio público frente a todo el país sin que nadie lo impida? ¿Y que lo sigas haciendo al día siguiente? ¿Y en un tercer día? ¿Y que nadie haga nada por impedirlo? Eso ocurrió con la Contraloría. Un primer día, un segundo día, un tercer día. Jamás le brindaron seguridad. Si era tan importante este edificio, ¿por qué no lo resguardaron como a la Asamblea? ¿O como a la Corte Constitucional? Señor Contralor, es que ya hubo un primer ataque y luego vinieron los ataques posteriores. ¿Por qué no se resguardó la Contraloría? Yo creo que plantearlo de esa manera... A nadie se le ocurrió enviar a la policía o al ejército, y eso que había estado de emergencia. ¿Por qué? Porque quienes lo destruyeron fueron infiltrados. Los indígenas lo denunciaron. Anoche encontramos un militar vestido de civil botando piedras a la Contraloría General del Estado. El gobierno, en su estrategia, viste de civil a los militares que se infiltren en esta marcha para luego descalificar a nuestra marcha. El gobierno es el responsable de los caos. Infiltrados. A Salvador Quispe no se lo ha llamado declarar, ni se lo llamará. ¿Por qué? Los indicios responsabilizan a Paola Pavón y a Virgilio Hernández. Esas son investigaciones que está llevando a cabo también la Fiscalía con abundante y contundente evidencia. Se viene otro show más. Anoche encontramos un militar vestido de civil botando piedras a la Contraloría General del Estado. El gobierno, en su estrategia, viste de civil a los militares que se infiltren en esta marcha para luego descalificar a nuestra marcha. El gobierno es el responsable de los caos y de los problemas. Le comento, cuando fue el incendio, yo fungía como secretaria general. Entonces yo le puedo dar fe de lo que se quemó. No sé si usted recuerda las imágenes de las noticias de una oficina de la cual explotaban llamas. Bueno, esa era mi oficina. Del reporte de bomberos que tuvimos, se entiende que la oficina de Secretaría General que yo ocupaba fue incendiada desde adentro, no fue incendiada desde afuera, por ejemplo. Tiene documentación y archivo, tiene el área de cauciones y tiene el área de ventanillas. Todas esas áreas, a pesar de que estaban ubicadas en lugares distintos, fue quemada. Sin embargo, no tuvieron acceso a información que se protegía, y que se protege mediante otros mecanismos. Yo hablo al menos de la que fue entonces mi oficina y del reporte que tenemos de bomberos. Imagínense, o sea, fue incendiada desde adentro con líquidos inflamables, decía el reporte. Entonces, es una situación complicada. Yo espero que alguna vez tengamos la verdad procesal, pero también la verdad histórica de qué fue lo que realmente sucedió. En esa entrevista, Roldán perdió los papeles y perdió la cabeza cuando se le preguntó por pruebas, cuando él, airadamente y de forma irresponsable, como casi siempre solía dar esas declaraciones, ¿no? Salía a cada entrevista y quedaba mal, como le pasó con Del Rincón, como le pasó en tantas otras ocasiones, cuando se le cuestionaba, porque tanto él como María Paula Romo, como Richard Martínez y como otros funcionarios de este gobierno, aceptaban únicamente las entrevistas en donde los diálogos estaban previamente pactados y donde no se les iba a cuestionar absolutamente nada. Como yo he tenido siempre la característica de no tener concesiones con absolutamente nadie, y el caso de Roldán obviamente es lo mismo, yo le pregunté cuáles eran las pruebas y el hombre perdió la cabeza. Ellos trataron de construir un encuadre, un framing, para responsabilizar de todo lo que había sucedido durante octubre del 2019 a la Revolución Ciudadana.
cuando quienes empezaron la protesta fueron transportistas y cuando quienes de alguna forma radicalizaron la misma era el movimiento indígena, por pronunciamientos de carácter político, que además es lo que corresponde, digo, un asambleísta que es político, ¿no? Un secretario de un partido que es un actor político. Entonces, por declaraciones que dieron Gabriela Rivadeneira, Virgilio Hernández, Juan Cristóbal Lloret y otros legisladores en ese momento, y Virgilio Hernández como me parece que secretario del movimiento político, esos empezaron a generar y a crear este encuadre, ¿no? De que los correístas eran los que estaban detrás de la protesta. Cuando saben que además, días antes, María Paula Romo había dicho en un programa de televisión, también con el cinismo que le caracteriza a este gobierno, que los correístas eran fuertes únicamente en las cárceles. Entonces, si los correístas eran fuertes únicamente en las cárceles, ¿cómo es que tenían tal nivel de convocatoria como para poner a temblar a todo un país? Cuando se habían quedado sin estructura, cuando Moreno les había despojado del control y el manejo del partido político, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el apoyo de los grandes medios de comunicación que sin ningún empacho se dedicaron a mentir durante todo este tiempo, crearon ese dichoso encuadre de que el correísmo promovió las protestas, de que el correísmo promovió la violencia, de que el correísmo quemó la Contraloría. Roldán incluso habló de Pablo Escobar, ¿no? Cuando se le preguntó sobre el tema de la quema de la Contraloría, buscando las teorías del influjo psíquico. O sea, no sé cómo no se le ocurrió en ese momento decir que Correa desde Bélgica, a través del influjo, fue el que quemó la Contraloría. No sé cómo no se le ocurrió, con lo brillante que es Roldán, no sé cómo no se le ocurrió en ese momento. De verdad, me sorprendes, Juan Sebastián, porque eres súper pilas vos. Pero se le ocurrió decir que a Pablo Escobar no le enjuiciaron por narcotraficante. Que en ese momento, en el medio donde estábamos, y en este también me imagino pensarán lo mismo, todos los que venían a entrevistarse, decían que Glass es una santa paloma y que Correa es inocente y no sé qué. Bueno, ayer, Roldán, un abogado como Jorge Acosta, que nada tiene que ver con Correa, dijo que ustedes durante 4 años le mintieron al país y que ustedes, con el apoyo de funcionarios sinvergüenzas, canallas y miserables como Pablo Celi, construyeron un relato plagado de mentiras, de falsedades, para perjudicar a gente como Correa y como Glass. Ayer Jorge Acosta, un abogado que nada tiene que ver con el correísmo, dijo que en 4 años en donde ustedes se han gastado toda la plata del mundo, quién sabe haciendo qué nomás, no han encontrado un centavo de la supuesta corrupción de la que le acusan a Glass y a Correa. Yo no voy a convertirme en abogado ni de Glass ni de Correa, pero lo que te estoy repitiendo, Roldán, ojalá lo estés escuchando, seguro que sí, porque sé que eres mi fan, pues estás preocupado de quiénes son mis amigos, de quiénes no son mis amigos. Jorge Acosta les dice a ti y a tu gobierno que en 4 años de persecución no han encontrado un centavo. Mientras en el primer allanamiento que le hacen a tu contralor, le encontraron $32,000. Y ahora la subcontralora, que yo pensaba que lo que iba a hacer era, claro, si la deja Celi, cualquiera hubiera pensado, no solo yo. No nos hagamos los locos. Cualquiera hubiera pensado que iba a tapar las barbaridades y atrocidades que hizo el sinvergüenza de Celi. Sale y nos deja esta perla el día de ayer en una entrevista con Diario El Comercio. La Contraloría fue quemada desde adentro. Ella estaba en la Secretaría General del organismo y su oficina fue quemada desde adentro. Ella habla de pisos que tú no mencionas, Roldán. Tú dices el 3 y el 7 y que ahí... ¿Y tú cómo sabes que ahí estaban los documentos del correísmo? ¿Cómo sabes tú? Bueno, la funcionaria dice que donde se quemó es el piso 2. Y ayer, a propósito de este tema, Jorge Acosta decía, a ver, y fijándonos además en un recorrido histórico que hacíamos el día de ayer junto con Licenia y con Jorge Acosta. Históricamente en las protestas en este país, nunca ningún edificio, ninguna institución pública fue quemada. Pero justo en octubre,
y tratando de construir este encuadre de que el correísmo incendió la Contraloría, ¡paf!, se quema la Contraloría. Son demasiadas coincidencias. Y ayer Jorge Acosta decía, a propósito de esta investigación, deben investigar a profundidad sobre quién fue el verdadero causante de la quema de la Contraloría. Un tipo que ha sido capaz de amedrentar, de amenazar, de perseguir, de actuar violentamente, porque la escena en la que rompe la acción de personal, aquella en donde arrancha el papel de las manos de algunos de los funcionarios de la Contraloría de entonces, da cuenta también de un tipo violento. Y de un tipo que ha hecho todo eso, que actúa con violencia, que persigue, que acosa, que corrompe y hace corromper. Yo me puedo esperar lo que sea. Y así como ustedes también se crearon la idea de que los correístas son malos, son corruptos, son perversos, se comen niños, etcétera, 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 yo también creo que ustedes son capaces de coger y quemar un edificio para tratar de inculpar a otros. Yo sí creo que son totalmente capaces de hacer eso. No me queda ni la menor duda de que ustedes actúan con ese nivel de bajeza. ¿Quiénes? Romo, Roldán, Celi, Moreno y todos los que estaban detrás de este gobierno. Todos los que además con el apoyo de los grandes medios de comunicación, insisto una vez más, crearon ese dichoso encuadre, ¿no? De que el correísmo igual banda de delincuentes, que es lo que repiten además como loritos algunos en las redes sociales. Esa gente que además, digamos, coge en sus perfiles de redes sociales y dice que tiene como 4 o 5 títulos universitarios, pero se come el cuento con el primer meme mal hecho que le pasan por WhatsApp. Y creen que eso es real, y creen que eso es información y noticia. Y no se dan la molestia nunca de contrastar una información. Tienen 5, 6, 10 títulos universitarios, pero creen en el primer meme que les pasan por WhatsApp. Y repiten las mismas mentiras que han publicado los grandes medios de comunicación durante los últimos 4 años. ¿Qué tan distinto es la mentira de la quema de la Contraloría? Y yo les pregunto a ustedes, ¿ya? ¿Qué tan distinto es la mentira de la quema de la Contraloría en comparación con la mentira del puente a la nada? Este gobierno y sus medios de comunicación privados e incautados y estatales le dijeron al país que Correa construyó un puente para que los narcotraficantes puedan pasar la droga. Sin ningún empacho salieron a decir tamaña estupidez. Este mismo gobierno que ofreció un mundial de fútbol, que dijo que iba a construir un tren playero. Este mismo gobierno que ha preferido vacunar a los funcionarios de la Fiscalía, de la Procuraduría, actores políticos, asesores políticos, a periodistas panas, por encima de sus abuelos, de sus abuelas. Me imagino que eso no les duele a todos los que defienden al gobierno. Eso no les duele a ustedes. Tanto defienden al gobierno. Es un gobierno de mentirosos. Entonces yo sí puedo creer que lo que construyeron a partir de lo de octubre fue nada más y nada menos que el punto de partida para arrancar con un nuevo proceso de persecución. Persecución que además tuvo, digamos, un desenlace, bueno, hasta ahora no tiene un desenlace, pero tuvo consecuencias horribles para mucha gente. La prefecta de Pichincha, que nada tuvo que ver con las protestas, que nunca estuvo en las calles, que siempre estuvo en su oficina y en su casa, fue a parar presa 72 días, sin hacer nada. Le culparon de rebelión armada además. Y lo mismo pasó con Virgilio Hernández y lo mismo pasó con Cristian González. Presos, sin haber hecho absolutamente nada. Y este gobierno que persiguió a los correístas, le tiene hoy todavía sin saber qué hacer de su vida a Olavini. Esta semana estuvo aquí el doctor Carlos Soria, entrevistado por Licenia. Lamentablemente ese día yo no pude estar porque la conexión fallaba. Pero Olavini también es víctima de la persecución de este gobierno. Persecución emprendida por María Paula Romo, por Roldán, por ese que salía a decir que los candidatos del correísmo, qué buen negocio que han asumido, porque todos los candidatos del correísmo van a ser enjuiciados y van a ser encarcelados. Sin pruebas de nada. O sea, él ya estaba construyendo una teoría de delito a partir de la inscripción de una candidatura. Brillante.
Como brillante también fue, ¿se acuerdan ustedes, Michelena? Cuando salió en una rueda de prensa en el ECU a decir que iban a pedir la prohibición de la salida del país de todos los exfuncionarios del gobierno de Correa. ¿Con qué argumento? Con el argumento del odio, con el argumento de la estupidez que fue la hoja de ruta con la cual gobernaron estos 4 años, porque no tenían nada más, nada más. ¿Y qué hicieron funcionarios como Celi? Bueno, inventarse procesos. Inventarse procesos. Presionar a los funcionarios de la Contraloría para que firmen informes que no tenían ni pies ni cabeza y que les costaron días de libertad a gente como la que estaba vinculada en el caso SECOM, a la que por un informe con indicios de responsabilidad penal mamarracho aprobado por Celi, les tuvieron más de 100 días detenidos, cuando eran inocentes. No nos vamos a olvidar. Por eso yo ahora me tomé el atrevimiento, y obviamente reconociendo que ese producto es de Radio Majestad, de recordar ese episodio y esa respuesta de Roldán, en donde hablaba cualquier estupidez con tal de justificar su argumento, no es ningún argumento, sino su acusación en contra de los correístas, responsabilizándoles de la quema de la Contraloría. 0 pruebas. 0 pruebas. Solo tu odio, solo tu animadversión, solo tu bronca, porque ya no hay toros en Quito. Esa era la bronca de Roldán con Correa, ¿no? La vanidad. Para que vean que esta gente, por encima, muy por encima de los intereses, grandes intereses nacionales, ciudadanos, está lo que pasa con ellos y con su familia. El negocio del hombre, la ganadería, y el de su familia. Entonces, claro, a él lo que le molestaba era que ya no existan las corridas, las famosas corridas de toros en Quito. Eso les molestaba, sus privilegios. Y por eso odiabas. 0 argumentos, 0 pruebas. En este caso, como el de la quema de la Contraloría, tantísimos otros casos más. El caso Rebelión, el caso Sobornos, hablaba de, aparecieron certificados, sí, hubo un certificado, un depósito de $6,000 de un préstamo que sacó Correa, que después finalmente terminó pagando, que era un préstamo que se hacían de un fondo de los aportes que generaban para el partido. Como un mentiroso, fantoche, fanfarrón, así te van a recordar, Roldán. 7:30. Nos despedimos del profe y ojo, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay que presionar de aquí en adelante es que este tema del incendio de la Contraloría, como muchos otros que dieron lugar a la persecución, sin razón alguna, se investiguen. Pero se investiguen a fondo y se investiguen con absoluta claridad, transparencia, con objetividad, no con esa carga y ese sesgo con el que también ha venido actuando usted, fiscal Salazar, que mueve los casos dependiendo de las antipatías o simpatías que tenga con el procesado.